Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Spitia y el día de hoy les voy a traer las noticias más relevantes de la semana del mundo de las películas y de las series que tanto nos gustan. Esta semana salió otro avance de Aladdin, la película live action que está desarrollando Disney, donde nos muestran un poco más cerca el genio de la lámpara, interpretado por Will Smith. Nos muestran un primer vistazo del genio en su forma azul, que a muchos no les agradó, porque se veía muy falso, muy CGI, pero pues, o sea, ¿quién los entiende? Al principio que no les gustaba, que porque Will Smith salía en color piel, y ahora que porque sale azul, entonces pues nada. La verdad a mí me agrada mucho, sí se ve un poquito falseado, un poco CGI-esco, pero pues esperemos que no sea la presentación final del genio por parte de Disney. Marvel estaría desarrollando series animadas para adultos y estas series se tratarían de Howard el Pato, MODOK, Tigre y Daxter y Hitmonkey. Estas series animadas para adultos serían para la plataforma Hulu. Al parecer Capitana Marvel durarían 2 horas y 4 minutos y según las opiniones de varias personas que ya pudieron ver esta película, el gato Gus destacará en esta. Netflix estaría preparando un musical sobre Pedro Infante, pero el problema es que lo va a interpretar Omar Chaparro y a muchos fanáticos de este cantante y a muchos mexicanos no les ha gustado mucho la idea. Recordemos a Omar Chaparro como el protagonista de la película de No Manches Frida y pues no se parece nada a Pedro Infante. Olivia Munn, la actriz que interpretó a Psylocke en X-Men Apocalypse, ya dijo que no iba a regresar en este personaje para la película de Dark Phoenix debido a su agenda ajustada y pues no la podremos ver. Salió un nuevo adelanto de Frozen 2 donde la verdad es demasiado oscuro, ¿no les parece? Es como, no sé, o sea, nos muestran a Elsa, a Anna, a todos los personajes en una tonalidad muy oscura y la verdad es demasiado interesante. De hecho, este tráiler fue tan interesante que con 116 millones de vistas en 24 horas se convierte en el tráiler animado más visto en un solo día, superando al tráiler de Los Increíbles 2 que contó con 113 millones de vistas. Como todos saben, se está preparando una película de Breaking Bad, pero al parecer va a llegar a América Latina por medio de la plataforma de Netflix, mientras que en Estados Unidos se va a ver por la cadena AMC. Mark Webb, el director de 500 días con ella y The Amazing Spider-Man, va a ser el encargado de dirigir el live action del anime Your Name. Esperemos que sea una buena adaptación y que no pase lo mismo que con Death Note y con Dragon Ball Evolution. Al parecer Disney ya está preparando un spin-off de Bob Esponja. No sé qué puede surgir acerca de este spin-off, ya que todos los personajes se complementan muy bien como para hacer una serie de un solo personaje. Entonces, para mi parecer, yo creo que sería un poco las aventuras de Bob Esponja cuando era niño o con Patricio, no sé. Esperemos a ver qué sucede con esta noticia. Al parecer Disney estaría desarrollando una serie live action de El Oscuro Mundo de Jack, lo cual me parece innecesario. Todos conocemos la joya que es esta película, en la animación, en la producción, todo. Entonces la verdad no creo que sea necesario un live action, pero pues ya saben qué está haciendo Disney en estos momentos con sus películas clásicas. Entonces no nos sorprenderá que esto sea real. Y como era de esperarse, se cancela la película del Joker de Jared Leto y de Harley Quinn. Ya sabemos que Margot Robbie no va a regresar para la película de El Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn. Entonces ya la verdad no sabemos qué está haciendo DC con su universo y pues nada. Todos queríamos ver a Harley Quinn, pero pues al parecer las únicas películas que estarían en su agenda sería Birds of Prey, que ya vimos el adelanto, y Gotham City Sirens. Y esta sí es una noticia muy poco convencional. Al parecer Warner, en asociación con Nickelodeon, estaría preparando una película de Batman vs las Tortugas Ninja. Esta sería una película animada y es la primera vez que Batman se enfrentaría a las Tortugas Ninja o harían este crossover en una película. Ya se ha visto anteriormente en los cómics, pero sería la primera vez que se vería en una pantalla. Bueno, y estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Espero que les haya gustado. Por favor, síganme en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi Twitter como Sergio Spitia_al piso. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les diga, oigan, hay nuevas noticias, hay nuevas cosas del mundo de las películas y de las series que tanto nos gustan.
por favor vayan a verlas. No olviden darle like a este video y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao. Living on the edge, fighting crime, spinning webs, swinging from the highest ledge. He could leap above.